historia de Nacional del periodista Andrés Reyes, y en esta oportunidad el libro tiene sus contenidos revisados y ampliados. Además de repasar el proceso de fundación del club, Reyes evoca los títulos mundiales y continentales conquistados por los tricolores y recuerda a varias de las figuras más recordadas de la institución de los hermanos X. Por otra parte, el autor también evoca a otros futbolistas que no están tan presentes en el recuerdo de los hinchas, como el brasileño Carlao o el hondureño Bani Lozano, entre otros. Para hablar de la historia de Nacional, recibimos entonces a su escritor, Andrés Reyes. Muy bien, ya le estoy dando la bienvenida a Andrés Reyes, gracias por estar por acá. Gracias a vos por la invitación. Cuarta edición del libro y dice revisada y ampliada. ¿Qué quiere decir? Lo de ampliada está claro, hay más información. ¿Y lo de revisada qué es? Y lo de revisada consistió en un poco en hacer una relectura completa del libro y actualizar el contenido. La idea era que cuando uno leyera el libro ahora en el 2014 no tuviera cómo saber que el libro había sido escrito en 2010, digamos. Eliminar referencias temporales, ese tipo de cosas. Exacto, actualizar información. Por ejemplo, cuando salió el libro en el 2010, el máximo goleador de la selección era Scarone. De repente, cuando se nombraba Scarone se hacía esa referencia. Bueno, ahora es Suárez, eso hubo que cambiarlo, mover las referencias para Luisito. Ahí va. Yo estaba pensando, ¿por dónde se empieza a investigar para hacer la historia de, en este caso de Nacional, pero de cualquier institución con más de 100 años de historia, digamos? ¿Por dónde arranca uno? En mi caso, lo que hice fue elaborar una suerte de esqueleto del libro, que después se tradujo un poco en el índice del mismo, digamos. Y un poco como yo me muevo incluso a la hora de escribir una nota, de repente lo voy como llenando, no linealmente, sino que como si fuera un puzzle, más o menos voy cosechando información y voy armando el puzzle que me llevó en este caso cerca de 3 años concretarlo, ¿no? 3 años estuviste para escribir. Para la versión original, sí. Wow, es un ratito de investigación. Y aparte, viste que este fútbol es muy dinámico, en 3 años te iba variando, tipo, yo qué sé, tenés más clásicos, tenés menos clásicos. Sí, bueno, lo mismo lo que decías de los goleadores, ¿no? Pensaba, muchas veces o la referencia o una cosa que uno puede pensar al día de hoy sobre lo que lee artículos básicamente las secciones de deporte de los medios, se manejan muchos condicionales, se manejan muchas informaciones que después son desmentidas y demás. Tiene como una dinámica muy particular el periodismo deportivo a veces, ¿no? ¿Es una buena fuente de artículos periodísticos viejos para un trabajo así? ¿Fueron buena fuente? Sí, en mi caso sí. Hubo, digamos, diferentes fuentes. El libro en realidad está partido en 2 partes. Hay una parte que abarca los primeros 80 años del club, va más o menos hasta 1980, y hay una parte más exhaustiva que va desde el 81 hasta el 2000, finales del 2013, que está más exhaustiva, y esa cuenta también con el plus de la evidencia personal, de cosas que uno, de que va a la cancha o prende la radio para escuchar, qué sé yo, hora 25, no necesita que nadie se lo cuente. Utilicé también fuentes secundarias, o sea, gente que ha investigado, sobre todo en esos primeros 80 años, gente, qué sé yo, diferentes autores que han hablado, han investigado en la historia del fútbol, y bueno, aproveché también el trabajo de ellos. ¿Cómo decide uno el tono en el que escribe un libro así? Porque uruguayos y venales con el fútbol y demás, entonces públicamente o en tus trabajos has dicho, sos hincha de Nacional y todo lo demás, ¿cómo define uno hasta dónde exponer? ¿Es un libro pensando en soy hincha de, o decidís, no, voy a tratar de ser lo más aséptico posible y ser lo más neutro posible? Yo escribí pensando que, o sea, teniendo en cuenta, o sea, uno cuando escribe más o menos tiene en cuenta a quién le está escribiendo, ¿no? Yo obviamente creo haber hecho un libro que está dirigido a la gente nacional, pero que al mismo tiempo, por el tono que creo que tiene, puede ser leído por hinchas de otros equipos sin sentirse, ¿cómo decirlo?, ofendidos. En ningún momento, a ver, no nos referimos a Peñarol ni como los del 13, ni los Incas, ese tipo de referencias. Claro, no está la descalificación. No hay descalificación del rival, e incluso también hay periodos de la historia nacional que invitan, digamos, a reírse de uno mismo, porque eran, o sea, o la risa o quitarse la vida, digamos. Claro, vos lo sabés muy bien porque son más o menos de mi edad. Los que vimos el quinquenio del 90 de Peñarol, era un momento en que estaba yo te diría que la década de los 80, entre tampoco fue generosa con 1984 y 87, yo lo viví estando en la escuela y fueron momentos complicados. Claro, aquella época de los clásicos de los grandes y todo, ¿no? Que hay otra cosa interesante también, que es, cuando decías esto,
tenés un tono de humor habitualmente en tus trabajos en radio por lo menos, y acá destilás un poco de una mirada cierta en algunos aspectos de ironía muchas Claro, veces, ¿no? sí, en realidad el libro tiene muchas notas al pie. Yo intento dejar las notas al pie para hacer ese tipo de pincelada, más irónica. Tiene más de 1000 notas al pie, incluso tiene más notas al pie que páginas el libro, Bueno, que tiene unas cuantas. Pero no está tan lejos de las 1000. No, tiene 848 esta última. Sí, la nueva tiene 848. Dentro de eso que podríamos catalogar como un toquecito irónico, hay un apartado que es que a mí me resultó delicioso de leer, que es el del catálogo de seres imaginarios. Hay un repaso de jugadores de esos que, en realidad, ¿por qué lo pensaste? Porque son jugadores que en muchos casos, voy a tirar algunos de los nombres de los que recordás ahí. Adalto, que, me acuerdo, Marcos Aguirre, que vino en la época de Gallardo, bastante nuevito, y ya no nos acordamos de él. Flavio Barros, fines de los 90. Uno que no tenía, pero ni de nombre, Paul Bonini, de ese sí que no me acordaba. Paul Bonini fue un juvenil elemento, esos que surgen cuando Nacional, el año 93 por ahí, se quedaba sin chance de salir campeón y subían los juveniles ahí. A ver qué pasaba. Sí. Épocas del Chino Salvado. Exactamente, en esa época. Chino Salvado. ¿Por qué armar un catálogo de Curiosamente, jugadores imaginarios? esa fue la primera parte del libro que empecé a escribir. De hecho, cuando se dio la posibilidad de escribir el libro, ya tenía parte de eso escrito. No sé, yo intenté hacer un libro diferente y nombrar o darle espacio a hechos y a personas que de repente en otros libros de Nacional que hayan escrito o otros que se han escrito después no vas a encontrar. Fue una suerte de homenaje a gente que de repente se puso la camiseta nacional, hizo lo mejor que pudo y cuando vas a la sede de 8 de octubre no le ves la foto de ellos. No, sí, ni siquiera está en el recuerdo de los hinchas. Incluso algunos que de repente fueron famosos por un partido. Sergio Sena metiendo un gol en Brasil contra el Cruzeiro. ¿Quién más? Wilson Olivera. Severo fue. Severo, perdón, ese fue Severo. Pero, Sergio Sena sube en una tanda Sergio que sube Sena más. era de la generación del Mundial de Australia, de Petete Correa y todos ellos, y él le hace el gol a Australia en la final. Eso creo que fue su momento de gloria. Su momento de gloria, pero después eso, ¿no? Llamémosle la desaparición futbolística. Pero hay otros casos además muy particulares. A mí me resultó muy gracioso la lectura cuando hablas de Carlao, un brasilero que estuvo hace relativamente poco, era 6 años, 5, ¿no? No menos, con Carrasco estuvo. En la época de Carrasco. 2011 por ahí. Y recordás un partido en el cual era todo el Parque Central alentando para que entrara Carlao, que fue un jugador que no hizo. Sí, no sé por qué tenía. Era como medio. Era muy tuitero, tuiteaba cosas de Nacional. Hasta el día de hoy creo que el avatar, digamos, de Twitter que él tiene, la foto de usuario, lo tiene con la camiseta Nacional. Yo creo que fue un jugador que en su vida pensó que iba a llegar a jugar en un equipo grande como Nacional o importante o con tanto arraigo popular. Y murió de emoción. Y claro, murió de emoción y era muy tribunero y la gente lo pedía y también contó con un técnico como Carrasco que le dio chances incluso de jugar de delantero en un partido con River que hizo un gol. Perdió Nacional, pero hizo un gol. Pero le hizo un gol y la gente se volvió. Después hubo otros partidos que lo metían para ver si metía un gol. Pero no se dio. Y no se le daba. Una Y pena. era todo el estadio deseándolo. ¿Cuál sería, de esta galería de seres imaginarios, cuál sería el favorito tuyo? ¿Tenés uno? A mí, ¿Uno se encariña o tiene esa cosa que es como los hijos y dice, no, los quiero a todos igual? No, a todos los quiero en parte, pero yo me quedaría con Osvaldo Canovio, que fue un jugador, un centrodelantero de Nacional de los años 90, llegó en el 94 y estuvo hasta el 96, que debe haber sido uno de los jugadores más puteados que vi en la historia de Nacional y el que más goles hizo, creo que es el que tiene mayor rendimiento de goles por puteada, digamos. Bueno, ahí estamos viendo imágenes históricas, digamos, esto es la final de la Copa Libertadores del 80, ¿no? Contra el Inter. Contra el Inter en el Estadio Centenario. Mi padre siempre me decía que nunca había visto tanto humo en la cancha, de hecho se tuvo que retrasar el arranque del partido. Yo estaba con mi viejo en la tribuna Colombia y recuerdo eso, ¿no? Era una especie de... Era mágico para un niño, yo tenía 5 años en ese momento, ver una especie de nube sostenida adentro y mi padre me decía, el olor es pólvora, ¿no? Porque era eso de la... Ahora vas a la tribuna y hoy sentís otros olores, pero no es pólvora. No, pólvora, humos, ¿no? Claro, aunque hay gente que detona igual. Podríamos verlo por ese lado. Y claro, en esa época igual no era tan habitual el insulto. Me quedaba con lo de Canovio, que además tuvo su apodo y tuvo su presencia mediática, ¿no? Era Osvaldo Terminator. Osvaldo Terminator, claro, en aquella época del programa Fútbol de Primera que estaba comandado por Gorsi y Moar, que en aquel momento eran amigos, hacían como pequeñas producciones de películas y bueno, le hicieron una con Terminator, creo que justo lo agarró en su peor momento. Claro, sí, era Terminator 1, la verdad que moría. Y terminaba siendo como muy irónico con la figura de... Sí. Digamos, la lectura que se hace al final es irónica. Pensando, dos cositas más que quería preguntarte. Una es, si tenés algún momento de la historia,
digamos, que lo hayas recordado con mayor emotividad, si se quiere? O decís de la historia que me tocó vivir, digamos. De la que te tocó vivir o de la que escribiste. Capaz que de repente hurgando en los primeros 80 años descubriste algo que te conmovió. Sí, hay diversas historias pequeñas que vos cuando las vas investigando, digamos, como que te sorprende porque de repente no son tan conocidas. Pero a mí si me das a elegir un lugar, un momento de la historia para poder de repente retroceder ahí en el DeLorean y ir hasta ahí, obviamente me quedo con la época de Atilio, ¿no? La del Quinquenio de Oro, que yo qué sé, Nacional llegó a ganar 10 clásicos seguidos por Copa Uruguaya, una cosa y en el medio hubo, no sé, un 6-0, un 4-0, 2-4-0, un 3-0. Era una época donde Nacional se había acostumbrado a ganarle y a golear a Peñarol. Bueno, esa época creo que es el sueño de cualquier hincha de Nacional y creo que los de Peñarol también, ¿no? Quitando de repente el hecho de las goleadas, se podría decir que en los últimos años, salvo ahora esta última racha de un año y medio para atrás, se ha vivido una época relativamente parecida. Claro, sí, bueno, sí, salvando la distancia. Hay gran distancia. Hay una supremacía, digamos, en lo que va del siglo de Nacional en el duelo cabeza a cabeza, pero no se compara con lo que se vivía en aquellos años donde... los gestos delicados que estamos babeando... hay que aprovechar. Ese momento que... Aparte el lunes capaz que perdemos de vuelta. Y capaz que el lunes volvemos a perder y tendremos que llorar como siempre. Andrés, muchísimas gracias por la visita, éxitos con el libro, recomendable para todo hincha nacional, y lo que decía Andrés es cierto también, ¿no? El que no sea hincha y le pueda llegar a colgar leerlo por saber otras cosas del fútbol uruguayo, que de repente sea hincha otro cuadro, pero le interese, hurgar no se va a sentir atacado, ofendido, burlado, porque no es un libro con pretensiones de babosear. Y si no, siempre se puede cambiar por otro. Y si no, es un buen tope para la puerta también, ¿por qué no decirlo? Gracias por la visita, Andrés. Gracias a vos.